En mi fiesta de graduación, vi a mi padre verter polvo en mi copa de champán. Así que me levanté, sonriendo, y se la di a mi hermana. Ella bebió lo que estaba destinado para mí. Soy Daniele. Tengo 22 años y acabo de graduarme con un título en bioquímica de la Universidad Northwestern. Mis padres nunca aprobaron mis decisiones. Pero de todos modos me organizaron esta extravagante fiesta de graduación. Es extraño, considerando que me llamaron una sanguijuela inútil apenas la semana pasada. Mientras observaba las burbujas subir en el costoso champán. Sorprendí a mi padre vertiendo un polvo blanco en mi copa cuando creía que nadie lo miraba. Mi corazón se detuvo. Mi propio padre estaba intentando envenenarme. Si estás viendo este vídeo, dime de dónde eres en los comentarios a continuación. Presiona el botón de me gusta y suscríbete mientras comparto cómo sobreviví a la traición de mis padres y encontré una fuerza que no sabía que tenía. Para entender por qué mis padres querrían hacerme daño, necesitas conocer a nuestra familia. Los Harris no eran el típico hogar amoroso. Mi padre, Joseph Harris, construyó productos farmacéuticos Harris pasando de un pequeño laboratorio de investigación a una potencia con un valor de miles de millones. Su reputación por las tácticas comerciales despiadadas era legendaria en la industria. Los competidores misteriosamente perdían financiamiento o enfrentaban obstáculos regulatorios inesperados. Pero, públicamente, él mantenía la imagen de un filántropo y hombre de familia. Mi madre, Eleanor, provenía de una familia de dinero antiguo. Su familia había estado en el desarrollo farmacéutico durante generaciones antes de que ella se casara con mi padre y fusionaran sus empresas. Estaba obsesionada con las apariencias y el legado de los Harris. Nuestra casa aparecía en revistas de arquitectura y ella organizaba galas de caridad que eran el tema de conversación de la alta sociedad de Chicago. Pero, a puerta cerrada, ella era fría, calculadora y criticaba constantemente todo sobre mí. Luego estaba mi hermana perfecta, Sofía, 3 años mayor que yo, con calificaciones perfectas. Capitana del equipo de debate y quien más tarde se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard con honores. Se unió a la empresa familiar sin dudarlo y rápidamente se convirtió en la heredera aparente. Nuestros padres nunca se perdían sus partidos de tenis o sus recitales de piano. Exhibían con orgullo sus trofeos y premios por toda nuestra casa. Cuando ella hablaba en la cena, escuchaban atentamente. Mi experiencia fue drásticamente diferente. A pesar de ser yo misma una estudiante de calificaciones excelentes, mis logros siempre fueron recibidos con indiferencia. Eso es lo que esperamos de un Harris, decía mi padre sin levantar la vista de su periódico. Cuando gané la Feria de Ciencias Estatal en el 10º grado. Mi madre simplemente comentó que mi cabello se veía desordenado en las fotos. Solo asistían a mis eventos cuando habría parecido sospechoso para los demás si no lo hubieran hecho. Desde la infancia, estaba claro que habían planeado mi futuro. Yo estudiaría ciencias farmacéuticas, me uniría al negocio familiar, y eventualmente dirigiría la división de investigación, mientras que Sofía se encargaría del lado comercial. Mis protestas fueron ignoradas. Cuando desarrollé un interés por las ciencias ambientales en la escuela secundaria, particularmente en cómo los desechos farmacéuticos afectan los ecosistemas, mi padre lo desestimó como tonterías de defensores de los árboles. Durante mi tercer año de escuela secundaria, me postulé a la Universidad Northwestern específicamente para su programa de ciencias ambientales. La confrontación que siguió fue explosiva. Mi padre amenazó con cortarme el apoyo financiero. Mi madre lloró sobre el deber familiar y la tradición. Me mantuve firme, argumentando que todavía podía marcar una diferencia en el mundo sin seguir su camino exacto. Después de semanas de indiferencia, cedieron, pero con condiciones. Pagarían mi educación. Pero tenía que hacer una especialización secundaria en bioquímica y trabajar como pasante de verano en su empresa. La universidad trajo una libertad parcial, pero la tensión aumentaba cada año.
Cada receso de vacaciones estaba lleno de comentarios pasivo-agresivos sobre mi fase y cómo eventualmente entraría en razón. Aumentaron la presión durante mi tercer año, enviando descripciones de trabajo para puestos en su departamento de investigación. Cuando conseguí una pasantía en una organización sin fines de lucro enfocada en el medio ambiente, en lugar de apoyarme, amenazaron con dejar de pagar mi matrícula. Solicité préstamos para mi último año en lugar de ceder. Lo que no supieron hasta hace poco fue que mi abuela materna, la madre de Eleanor, me había dejado una herencia significativa en un fondo fiduciario que sería accesible cuando cumpliera 23 años o me graduara de la universidad, lo que ocurriera al último. La abuela Lillian había sido el único miembro de la familia que apoyó mi independencia. Ella misma había sido una química brillante, pero fue obligada a trabajar a la sombra de su esposo. Antes de fallecer, cuando yo tenía 16 años, me hizo prometer que seguiría mi propio camino. Mis padres descubrieron la herencia 3 meses antes de mi graduación, cuando su abogado la mencionó accidentalmente durante una reunión de negocios familiares. Sofía me dijo más tarde que nuestro padre se había puesto blanco de rabia. El fideicomiso era inquebrantable, establecido con fideicomisarios independientes. Y me daría completa independencia financiera. Aproximadamente 12 millones de dólares que habrían ido a mis padres si yo nunca me hubiera graduado. O si muriera antes de recibirlos. Los meses previos a la graduación fueron extrañamente tranquilos. Mis padres detuvieron su habitual aluvión de mensajes de texto y llamadas presionándome sobre entrevistas de trabajo en su empresa. En cambio, repentinamente mostraron interés en mis planes de graduación. Mi madre llamó para decir que querían organizarme una celebración adecuada, digna de un Harris. Su repentino cambio de comportamiento debería haber sido mi primera señal de advertencia. La mañana de la graduación amaneció brillante y despejada, un día perfecto de mayo en Chicago. Me paré frente al espejo de mi apartamento, ajustando mi birrete, con una mezcla de orgullo y ansiedad arremolinándose en mi estómago. Después de 4 años de arduo trabajo, manteniendo un promedio de calificaciones de 3,9 mientras trazaba deliberadamente un curso lejos de mi legado familiar, lo había logrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. El servicio de automóvil te recogerá a las 9:30. No llegues tarde. Me encontré con mis padres afuera del auditorio. Mi padre estaba revisando correos electrónicos en su teléfono mientras mi madre escudriñaba mi apariencia. ¿No podrías haber hecho algo más con tu cabello?, preguntó a modo de saludo. El fotógrafo tomará retratos familiares más tarde. Sin felicitaciones, sin orgullo, solo críticas. Sofía se paró un poco apartada, dándome una pequeña sonrisa de apoyo. Daniele, la voz de mi mejor amiga, Taylor, cortó la tensión. Corrió hacia mí, su propia toga de graduación ondeando, con nuestra otra amiga cercana, Zoe, justo detrás de ella. Habían sido mis salvavidas durante toda la universidad, la familia que había elegido para mí. Lo logramos, Taylor me abrazó con fuerza, susurrando. Tus padres todavía parecen como si olieran algo malo cada vez que te ven. Algunas cosas nunca cambian, le susurré en respuesta. Mientras mis amigas conversaban emocionadas sobre la ceremonia y nuestros planes de compartir un apartamento al comenzar nuestras carreras. Noté que mis padres se apartaban para lo que parecía ser una conversación intensa. No pude escuchar la mayor parte, pero las palabras de mi padre llegaron hasta mí. Necesitamos resolver este problema hoy antes de que se salga de control. Mi madre asintió sombríamente, luego me sorprendió mirándolos. Su rostro se transformó de inmediato en una sonrisa social ensayada. Querida, deberíamos buscar nuestros asientos. La ceremonia comenzará pronto. La ceremonia de graduación en sí pasó en un borrón de discursos, llamadas de nombres y el peso satisfactorio del diploma en mi mano. Cuando Daniele Elizabeth Harris, summa cum laude, resonó a través del auditorio, escuché a Taylor y Zoe vitoreando locamente.
Mis padres aplaudieron cortésmente, sus expresiones indescifrables. Después de la ceremonia, el servicio de automóvil nos llevó rápidamente al Hotel Península de Chicago, donde mis padres habían alquilado toda la terraza de la azotea para mi celebración de graduación. Me quedé atónita por la extravagancia. Esculturas de hielo, fuentes de champán, estaciones de catering gourmet e incluso una pequeña orquesta tocando en la esquina. Flores frescas cubrían cada superficie y un fotógrafo profesional circulaba entre los invitados que llegaban temprano. Vaya producción han montado tus padres, comentó el doctor Luis, acercándose a mí con un vaso de agua en la mano. Había sido socio de investigación de mi padre décadas atrás, antes de separarse para enseñar en la Universidad Northwestern. Se había convertido en una especie de mentor para mí. Una de las pocas conexiones con el mundo de mi familia que realmente valoraba. Felicitaciones por tu impresionante logro, Daniele. Gracias. Es un poco excesivo, ¿no es así? No es realmente su estilo. Al menos no para mí. Escaneé la creciente multitud. En realidad, estoy sorprendida por la lista de invitados. A la mitad de estas personas apenas las conozco. El doctor Luis siguió mi mirada hacia donde mi padre estaba hablando con dos hombres en trajes costosos. Socios de negocios, explicó. Y allá con tu madre. Ese es Gerald Thorne, el abogado de tu familia. Bajó la voz. Las cosas han estado tensas en la empresa últimamente. Rumores de irregularidades en algunos ensayos clínicos. Tu padre ha estado en reuniones a puerta cerrada durante semanas. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de irregularidades? Él negó con la cabeza. Nada concreto. Pero ten cuidado, Daniele. Tus padres parecen. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Particularmente interesados en mantener intacto el legado de los Harris en este momento. A medida que la fiesta alcanzaba su apogeo, noté algo extraño. Mis padres me observaban constantemente, no con orgullo ni siquiera con su habitual decepción, sino con una intensidad calculadora que me ponía la piel de gallina. Cada vez que me movía a un nuevo grupo de conversación, uno de ellos se reposicionaba casualmente para mantenerme en su línea de visión. Sofía se acercó a mi lado mientras yo tomaba un aperitivo. Algo raro está pasando, murmuró. Papá me preguntó 3 veces si habías mencionado tus planes después de la graduación. Y mamá sigue mirando su reloj como si estuviera esperando algo. Antes de que pudiera responder, mi padre hizo tintinear su copa, pidiendo atención. En 15 minutos, haremos un brindis especial con champán por la graduada, anunció, con su sonrisa de hombre de negocios firmemente en su lugar. Todos, asegúrense de tener una copa para la ocasión. Observé cómo los camareros comenzaban a preparar las copas en bandejas de plata. Mi padre llamó al jefe de camareros, señalando una botella específica de champán con una etiqueta dorada. Esa, le escuché decir. Solo para la familia. A falta de 15 minutos para el brindis, me excusé para usar el baño. Las instalaciones principales tenían fila. Así que me deslicé por un pasillo de servicio para usar el baño de empleados que había notado antes. A medida que me acercaba, escuché susurros enojados provenientes de la vuelta de la esquina. ¿Estás absolutamente seguro de que esto es necesario? La voz de mi madre estaba tensa y ligeramente más aguda de lo normal. ¿Quieres perder todo lo que hemos construido?, siseó mi padre en respuesta. La investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos está ganando impulso. Sí. Encuentran esos resultados de las pruebas. Estamos acabados. El fideicomiso le da suficiente dinero para ser completamente independiente. ¿Qué pasa si decide jugar a la defensora ambiental y expone la contaminación del río de la instalación? ¿Oeste? Siempre ha sido lo suficientemente recta como para hacerlo. Pero drogarla en su propia fiesta de graduación. Joseph.
¿No podríamos simplemente hablar con ella de nuevo? Como si hablar hubiera funcionado alguna vez con ella. Es terca e ingenua. Es solo lo suficiente. Para enfermarla. No para matarla. Será hospitalizada por unos días con lo que parece una intoxicación alimentaria. Eso nos da tiempo para manejar el papeleo y mover algunos activos antes del desembolso del fideicomiso. Los abogados confirmaron que, si muere antes de la transferencia oficial la próxima semana, vuelve a nosotros como sus familiares más cercanos. Baja la voz, susurró mi madre con dureza. Alguien podría escucharnos. Mi sangre se heló mientras me presionaba contra la pared, apenas respirando. Estaban planeando envenenarme. Mis propios padres. La comprensión fue tan monstruosa. Mi mente inicialmente lo rechazó. Pero la bioquímica que hay en mí procesó las palabras de mi padre clínicamente. Solo lo suficiente para enfermarla. Una dosis no letal de algo que se presentaría como intoxicación alimentaria. Pero lo suficientemente grave para requerir hospitalización. Me deslicé de regreso por el pasillo antes de que pudieran descubrirme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía revisar mi maquillaje en el espejo del baño principal. Necesitaba parecer normal para pensar con claridad. Años de navegar por la manipulación emocional de mis padres me habían enseñado a separar mis emociones, pero esto iba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. De regreso en la fiesta. Observé con nuevos ojos cómo los camareros acomodaban las copas de champán en una bandeja especial. Mi padre se acercó, examinando las copas cuidadosamente antes de seleccionar una y colocarla ligeramente apartada de las demás. La botella especial con la etiqueta dorada fue abierta y el barman comenzó a llenar las copas. Mi padre merodeaba cerca, asegurándose de saber exactamente qué copa era cuál. Me abrí paso hacia Taylor y Zoe, manteniendo mi voz firme a través de pura fuerza de voluntad. Necesito que hagan algo por mí, sin hacer preguntas, susurré. Taylor asintió de inmediato, siempre leal, sin dudarlo. Graba el brindis en tu teléfono. Enfoca a mi padre en el cuadro tanto como sea posible. Especialmente cuando entregue el champán. ¿Está todo bien?, preguntó Zoe, con ojos preocupados. Solo una precaución, respondí, forzando una sonrisa. Drama familiar, como siempre. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Mi formación en bioquímica se activó mientras consideraba que podría usar mi padre. Tendría que ser algo difícil de detectar. Algo que plausiblemente pudiera ocurrir de forma natural o parecer una intoxicación alimentaria. Quizás un compuesto de sus propias instalaciones de investigación. Algo que aún no estuviera en las pruebas de toxicología estándar. Necesitaría reconocer los síntomas rápidamente si su plan tenía éxito. Náuseas y vómitos serían los primeros signos probables, seguidos quizás por dolor abdominal. Mareos o problemas respiratorios dependiendo de la toxina. Si pudiera identificarlo con la suficiente rapidez, podría decirles a los profesionales médicos exactamente qué buscar. Mientras mi padre llamaba a todos para el brindis, me di cuenta con claridad cristalina de que necesitaba pruebas. Si simplemente rechazaba el champán, lo intentarían de nuevo de otra manera. Necesitaba pruebas de su intento, algo concreto que no pudiera ser explicado o justificado. El momento del brindis se acercó con una cualidad surrealista. Los camareros distribuyeron champán a los invitados generales, mientras mi padre manejaba personalmente las copas de la botella especial. La familia debería tener el mejor champán para esta ocasión especial, anunció jovialmente a los invitados cercanos. Entregó copas a mi madre, luego a Sofía, y luego me extendió una específicamente a mí. Sus ojos encontrándose con los míos con una sonrisa que nunca llegó a ellos. Observé en cámara lenta cómo me presentaba la copa. Y con absoluta certeza, vi la cualidad ligeramente turbia en el fondo, donde un polvo no se había disuelto por completo. El gran anillo de sello de mi padre brilló mientras sostenía el tallo.
prácticamente forzando la copa en mi mano. Por Daniele, dijo en voz alta, levantando su propia copa. Que tu futuro sea todo lo que mereces. El doble sentido no pasó desapercibido para mí mientras aceptaba el champán envenenado. Teniendo cuidado de no dejar que tocara mis labios mientras los invitados tomaban su primer sorbo. Antes de beber, interrumpió mi madre suavemente. Joseph, ¿por qué no dices algunas palabras sobre nuestra hija en este día especial? Mi padre se aclaró la garganta, cambiando a su personalidad de oratoria pública. Daniele siempre ha sido determinada, comenzó. Seleccionando cuidadosamente palabras que sonaban elogiosas para los de afuera. Pero que conllevaban años de desaprobación que solo yo podía escuchar. Aunque hoy ha elegido un camino no convencional, celebramos su logro académico. Mientras continuaba con su discurso pasivo-agresivo, mi mente corría. Taylor estaba grabando como prometió, su teléfono capturando todo discretamente. Necesitaba actuar ahora antes de que concluyera el brindis. El champán en mi mano bien podría haber sido una granada viva. Y por Sofía, agregó mi padre. Sorprendiendo a todos al desviarse del brindis tradicional para la graduada. Quien ha demostrado lo que una verdadera Harris puede lograr en el mundo de los negocios. Ejemplo perfecto de lealtad familiar. Sofía sonrió incómoda. Claramente tomada por sorpresa al ser incluida en lo que debería haber sido mi momento. Y en ese instante, tomé mi decisión. Hablando de mi increíble hermana, dije, dando un paso adelante con una sonrisa brillante. No estaría aquí sin su apoyo. Me volví hacia Sofía, levantando mi copa. Ella también merece un brindis adecuado. De hecho, extendí mi copa de champán hacia ella. Este champán de reserva especial que papá seleccionó es demasiado bueno para no compartirlo. Toma. La mía, hermana. ¿Insisto? Antes de que alguien pudiera reaccionar. Había presionado mi copa intacta en la mano de Sofía y suavemente había tomado su copa ya. Parcialmente bebida. El rostro de mi padre se congeló en una máscara de horror que no podía mostrar públicamente. Mientras los nudillos de mi madre se volvían blancos alrededor de su propia copa. Por la familia, declaré. Levantando el champán seguro de Sofía mientras miraba directamente a los ojos de mi padre. La confusión parpadeó en el rostro de Sofía, pero el entrenamiento social se impuso. Sonrió y levantó mi copa de champán. Por la familia, repitió, y bebió profundamente de la copa envenenada. Bebí de su copa original, sin romper nunca el contacto visual con mi padre. Su rostro se había puesto ceniciento. Una fina capa de sudor aparecía en su frente al darse cuenta de lo que había sucedido. Mi madre miró rápidamente entre Sofía y él. Su sonrisa ensayada volviéndose quebradiza en los bordes. El momento pasó. Los invitados aplaudieron. Las conversaciones se reanudaron y la orquesta comenzó a tocar de nuevo. Circulé por la multitud conversando trivialidades mientras mantenía a Sofía en mi visión. Periférica. La culpa y el miedo batallaban dentro de mí. No había tenido tiempo de pensar en otra solución. Pero acababa de permitir que mi hermana bebiera el veneno destinado a mí. Se suponía que la dosis era no letal según lo que había escuchado. Pero ¿qué pasaba si mi padre le había mentido a mi madre? ¿Qué pasaba si Sofía reaccionaba mal a lo que fuera que contuviera? 34 minutos después del brindis, sucedió. Estaba hablando con uno de mis profesores cuando escuché un jadeo desde el otro lado de la habitación. Sofía había estado hablando con uno de los asociados junior de la firma cuando, de repente, se presionó la mano contra la frente, tambaleándose un poco. Me siento extraña, le escuché decir, arrastrando las palabras de manera inusual. Muy mareada, de repente. Me abrí paso a través de la multitud justo cuando las rodillas de Sofía cedieron. El asociado la atrapó torpemente mientras se desplomaba hacia adelante. ¡Ayuda!, gritó. Algo anda mal. Mis padres corrieron hacia allí. Con pánico genuino en sus ojos ahora que su niña dorada estaba afectada en lugar de su decepción.
Mi padre la alcanzó primero, acunando su cabeza mientras ella comenzaba a murmurar incoherentemente. Su piel había adquirido un tinte grisáceo y el sudor perlaba su frente. «Llamen a una ambulancia», chilló mi madre, abandonando toda compostura. El doctor Luis apareció a mi lado. Su entrenamiento médico activándose mientras revisaba el pulso de Sofía. Su ritmo cardíaco está elevado e irregular, informó, aflojándole el cuello. ¿Qué estaba haciendo antes de que esto sucediera? Solo tomó champán en el brindis, respondió el asociado. Parecía estar bien en ese momento, de repente. Los ojos de mi padre se clavaron en los míos, la comprensión y la furia mezclándose con el miedo. Le devolví la mirada sin pestañear. «¿La ambulancia está en camino?», anunció alguien. «A 5 minutos». Me arrodillé junto a Sofía, tomando su mano. «Quédense con ella», les dije a mis padres con firmeza. «Bajaré para dirigir a los paramédicos». Asintieron distraídamente, toda la atención puesta en Sofía, quien había comenzado a temblar ligeramente. En la privacidad del ascensor, saqué mi teléfono y llamé a Taylor. «Encuéntrame en el vestíbulo ahora mismo», le instruí. «Trae tu teléfono con la grabación. Es una emergencia». Taylor y Zoe estaban esperando cuando se abrieron las puertas del ascensor. Sofía colapsó, expliqué rápidamente mientras caminaba hacia la entrada. «Necesito que le des una copia de esa grabación del brindis a los paramédicos y les digas que sospecho de envenenamiento. Luego envíame una copia de seguridad». «¿Envenenamiento?», repitió Zoe horrorizada. «¿Qué demonios está pasando, Daniele?» «Explicaré todo más tarde. Por favor, solo confíen en mí». Las sirenas de la ambulancia eran audibles ahora, acercándose. Cuando llegaron los paramédicos, me acerqué al primero. «Mi hermana ha colapsado arriba. Los síntomas incluyen mareos, desorientación, latidos cardíacos irregulares y temblores. Tengo razones para creer que ingirió una sustancia tóxica». «¿En su champán?». El paramédico me miró bruscamente. «¿Sospechas de envenenamiento? ¿En base a qué?». «Soy una graduada en bioquímica. Los síntomas se presentaron repentinamente unos 30 minutos después». «¿Del consumo?». «También». Antes de que pudiera terminar. Mis padres irrumpieron del ascensor con el doctor Luis sosteniendo a una Sofía semiconsciente. Entre ellos. Los paramédicos se apresuraron hacia adelante con una camilla. Su entrenamiento tomando el control mientras evaluaban rápidamente su condición. «Por favor, ayúdenla», sollozó mi madre, con el rímel corrido. «Simplemente colapsó». «Presión arterial 90/60 y bajando», informó un paramédico. «Pulso 120 e irregular». Mientras la subían a la ambulancia, mi padre se volvió hacia mí, con una voz baja y peligrosa. «¿Qué hiciste?». «Nada», respondí tranquilamente. Ella bebió de mi copa. «¿Recuerdas el champán especial que seleccionaste solo para mí?». Su rostro se contorsionó de rabia y miedo. «Cambiaste las copas deliberadamente. ¿Lo sabías?». «¿Saber qué, padre, que pusiste algo en mi bebida?». «¿Por qué pensaría eso?». Sostuve su mirada con firmeza. «A menos que lo hayas hecho». «Necesita familia con ella», interrumpió un paramédico. «Una persona puede acompañarla». «Yo iré», insistió mi madre, subiendo ya. «La seguiremos en el coche», dijo mi padre, agarrándome del brazo dolorosamente. «Todos nosotros». El viaje hasta el hospital conmemorativo Northwestern transcurrió en un silencio tenso. Mi padre conducía mientras yo estaba sentada en el asiento trasero. Taylor y Zoe habían prometido encontrarse conmigo allí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Taylor. «Vídeo enviado a tu correo electrónico que muestra claramente que cambiaste las copas después de que tu padre te entregara una. ¿Qué le digo a la policía cuando lleguen?». «¿Policía?». «Por supuesto, habría policía si se sospechaba envenenamiento». Respondí rápidamente por mensaje de texto, «Diles todo lo que vieron».
Muéstrales el vídeo. En la sala de emergencias, reinaba el caos. Sofía había sido llevada de urgencia a un área de tratamiento con mi madre lamentándose dramáticamente ante cualquiera que la escuchara sobre su preciosa hija y cómo simplemente colapsó. Sin razón alguna. Me acerqué directamente a la estación de enfermeras. Necesito hablar con el médico de mi hermana de inmediato. Tengo razones para creer que ingirió una toxina y puedo saber qué es. La enfermera me miró con escepticismo hasta que agregué, soy graduada en bioquímica. Especializada en compuestos farmacéuticos. Por favor, el tiempo podría ser crítico. Minutos después, estaba hablando con la doctora Patel, la médica de emergencias que trataba a Sofía. Su hermana está experimentando síntomas consistentes con envenenamiento anticolinérgico, explicó. Ritmo cardíaco elevado, confusión, pupilas dilatadas. Boca seca. Estamos tratando sus síntomas mientras realizamos exámenes de toxicología. Necesita probar específicamente para derivados de ciclopentolato, dije. Mi padre trabaja con versiones modificadas en productos farmacéuticos Harris. Están probando una nueva clase de compuestos que no aparecerían en los exámenes de toxicología estándar. Las cejas de la doctora Patel se elevaron. Esa es una sugerencia muy específica. ¿Por qué sospecha de este compuesto en particular? Respiré hondo. Porque creo que mi padre lo añadió intencionalmente a mi copa de champán. Pero mi hermana bebió de ella en su lugar. Su comportamiento profesional no cambió, pero alcanzó el teléfono. Necesito contactar a la policía. En una hora, la sala de emergencias se había transformado en la escena de un crimen. 2 detectives entrevistaban al personal, mientras un oficial uniformado estaba de pie afuera de la sala de tratamiento de Sofía. Mis padres habían sido separados para ser interrogados. Mi madre protestando en voz alta por las absurdas acusaciones, mientras mi padre exigía a su abogado. Me senté en una pequeña sala de consultas con la detective Rivera. Una mujer seria con ojos amables que contradecían su actitud estricta. Cuéntame paso a paso lo que sucedió de nuevo, solicitó, tomando notas detalladas. Relaté todo, desde la conversación escuchada a escondidas, hasta ver a mi padre poner polvo en mi champán. Y la decisión de una fracción de segundo de cambiar de copas con Sofía. Tengo formación en bioquímica. Reconocí los síntomas cuando comenzaron. Nunca pensé que usaría algo potencialmente letal, pero no podía estar segura. ¿Y por qué sus padres querrían envenenarla?, preguntó con cuidado. Dinero, respondí simplemente. Control. Mi abuela me dejó un fideicomiso por valor de aproximadamente $12 millones que se activa la próxima semana. Si yo muriera antes, entonces volvería a mis padres. También descubrieron recientemente que su empresa farmacéutica está bajo investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y creen que yo podría tener información que podría perjudicarlos. La expresión de la detective Rivera no cambió, pero escribió algo y lo subrayó. Esa es una acusación seria. Lo sé, dije en voz baja. Tengo el vídeo que mi amiga tomó del brindis. Se puede ver claramente a mi padre dándome una copa específica y mi decisión de cambiarla con Sofía. También puede entrevistar al Dr. Luis, quien está al tanto de las tensiones dentro de la familia y la empresa. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La doctora Patel entró con una tableta en la mano. Tenemos resultados preliminares de toxicología, anunció. Encontramos niveles elevados de un compuesto anticolinérgico modificado similar, pero no idéntico, al ciclopentolato. Parece ser un compuesto de investigación que aún no está en producción comercial. La detective Rivera nos miró a ambas. ¿En español, por favor? Es un fármaco creado en laboratorio que causaría síntomas que imitan una intoxicación alimentaria grave, pero con efectos cardiovasculares adicionales, expliqué.
Exactamente el tipo de compuesto que Productos Farmacéuticos Harris ha estado desarrollando. Solo alguien con acceso a sus instalaciones de investigación lo tendría. ¿Estará bien?, le pregunté a la doctora Patel con ansiedad. Estamos administrando fisostigmina como antídoto, respondió. Su condición es grave pero estable. Si no hubiéramos identificado el compuesto rápidamente, podría haber habido daño cardíaco permanente. Cerré los ojos brevemente, sintiendo que el alivio me inundaba. Gracias. Cuando los abrí, encontré a la detective Rivera estudiándome cuidadosamente. Se da cuenta de que, por su propia admisión, permitió a sabiendas que su hermana bebiera lo que sospechaba que era champán envenenado. Mi estómago se hundió. Yo no sabía qué más hacer en ese momento. Necesitaba pruebas. Pensé que era solo lo suficiente para enfermar a alguien, no para poner en peligro su vida. Mi voz tembló un poco. Tomé una decisión terrible, y tendré que vivir con eso. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y mi padre entró enfurecido, seguido por un oficial nervioso y un hombre de aspecto elegante en un traje costoso. Esto es indignante, gritó mi padre. Mi hija es claramente inestable mentalmente y está celosa del éxito de su hermana. Ha estado haciendo acusaciones descabelladas sobre nuestra familia durante años. Señor Harris, debo pedirle que salga, dijo la detective Rivera poniéndose de pie con firmeza. Joseph Harris, no diga una palabra más, instruyó el hombre del traje, colocando una mano en el brazo de mi padre. Soy Gerald Thorne, el abogado de la familia Harris. Mi cliente no tiene comentarios en este momento. Su cliente no está bajo arresto aún, la detective Rivera enfatizó la última palabra. Pero le sugiero que coopere plenamente. Tenemos evidencia en vídeo del brindis con champán. Reportes preliminares de toxicología que confirman un compuesto farmacéutico de grado D. Investigación en el sistema de Sophia Harris. El rostro de mi padre pasó por una rápida serie de emociones antes de asentarse en una furia fría. Danielle siempre ha sido problemática, dijo, su voz repentinamente tranquila y razonable. Estaba celosa de su hermana. Resentida por nuestras expectativas. Ha amenazado antes con destruir nuestro negocio familiar por despecho. Eso no es cierto, protesté. Toleramos sus caprichos sobre las ciencias ambientales a pesar de sus responsabilidades con la empresa familiar, continuó como si yo no hubiera hablado. Incluso organizamos esta costosa fiesta de graduación para mostrarle nuestro apoyo. ¿Y cómo nos lo paga? Creando este elaborado drama y permitiendo que su propia hermana se enferme. Gerald Thorne colocó una tarjeta de presentación en la mesa. Detective, cooperaremos plenamente con su investigación. Pero cualquier pregunta adicional debe pasar por mí. La familia Harris es prominente en esta comunidad, y esperamos discreción. Después de que se fueron, la detective Rivera recogió la tarjeta con 2 dedos como si pudiera estar contaminada. Interesante familia la que tiene, señorita Harris. No tiene idea, respondí con cansancio. Una conmoción en el pasillo atrajo nuestra atención. El doctor Luis había llegado y estaba discutiendo con el oficial afuera de la habitación de Sofía. Soy su médico de familia, insistió. Necesito revisar su tratamiento. La detective Rivera y yo salimos cuando el doctor Luis me vio. Danielle, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Están diciendo que Joseph intentó envenenarte. Antes de que pudiera responder, la doctora Patel salió de la habitación de Sofía. Ella está preguntando por ti, Danielle. Todavía está aturdida, pero lúcida. Al entrar a la habitación de hospital tenuemente iluminada, sentí una ola de culpa al ver a Sofía conectada a monitores y con una vía intravenosa en su brazo. Su apariencia normalmente perfecta estaba desaliñada. Su piel aún mantenía una palidez poco saludable. Sus ojos se abrieron al acercarme. Hola, le dije suavemente, tomando su mano.
¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, respondió, su voz áspera. Me dijeron. ¿Es verdad? ¿Papá realmente intentó envenenarte? Asentí lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Siento mucho que lo hayas bebido en su lugar. Simplemente reaccioné. No pensé. ¿Por qué? Susurró, la confusión y el dolor nublando sus ojos. ¿Por qué haría eso? El fideicomiso de la abuela Lillian. La investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Tenían miedo de que yo expusiera la contaminación en la instalación oeste. La comprensión amaneció en los ojos de Sofía. Los informes sellados. Los que han estado guardando en el servidor seguro. Me apretó la mano débilmente. Y qué curioso. Los vi el mes pasado. Pero no entendí lo que estaba mirando. Lecturas de metales pesados. Registros de eliminación. Han estado arrojando desechos de investigación directamente a la cuenca. Durante años. Un suave golpe nos interrumpió cuando la detective Rivera entró con otro oficial vestido de civil. Señorita Harris. Acabamos de recibir información adicional que pensé que debería saber. La Oficina Federal de Investigación ha estado investigando a productos farmacéuticos Harris durante los últimos 6 meses. Por fraude, violaciones ambientales y falsificación de datos de ensayos clínicos. La miré fijamente. ¿La Oficina Federal de Investigación? Sí. Sus padres ya estaban bajo vigilancia. Cuando los contactamos sobre el incidente de envenenamiento, compartieron que tienen evidencia sustancial de actividad criminal. Acaban de ejecutar órdenes de registro en las oficinas de su familia y en su hogar. Los monitores de Sofía pitaron mientras su ritmo cardíaco aumentaba. Oh, Dios mío, susurró. Firmé algunos de esos documentos. Joseph dijo que eran presentaciones regulatorias de rutina. Tendremos que hablar con usted sobre eso más tarde, señorita Harris. Le dijo el otro oficial a Sofía. Por ahora, concéntrese en su recuperación. Cuando se fueron, Sofía comenzó a llorar en silencio. Confiaba en ellos completamente. Los defendí cada vez que te quejabas de cómo te trataban. Y todo. Este tiempo. Sostuve su mano con fuerza. No lo sabías. Nos manipularon a ambas, solo que de diferentes maneras. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, el miedo y la incertidumbre reemplazando su confianza habitual. Ahora decimos la verdad, respondí simplemente. Toda. La noticia estalló en el periódico Chicago Tribune 2 días después. Director ejecutivo farmacéutico y su esposa arrestados por intento de asesinato de su hija. Los titulares más pequeños agregaban. La Oficina Federal de Investigación descubre fraude masivo y crímenes ambientales en productos farmacéuticos Harris. El nombre de nuestra familia, una vez sinónimo de éxito y filantropía, se convirtió de la noche a la mañana en una abreviatura de la codicia corporativa y la traición familiar. Me mudé temporalmente al apartamento de Taylor y Zoe. Incapaz de enfrentarme a regresar a mi propio lugar donde los reporteros acechaban. Sofía permaneció en el hospital por 4 días más antes de ser dada de alta al cuidado de nuestra tía Patricia, la hermana distanciada de mi madre que voló desde Seattle al enterarse de la noticia. Siempre supe que Eleanor era capaz de hacer cosas terribles. Me dijo la tía Patricia mientras tomábamos café en la cafetería del hospital. Pero nunca imaginé esto. Debería haberme mantenido en contacto con ustedes, chicas. La investigación se expandió rápidamente. Con órdenes de registro en mano. La Oficina Federal de Investigación descubrió un tesoro de documentos incriminatorios tanto en las oficinas de los Harris como en nuestra casa familiar. Los correos electrónicos detallaban la falsificación sistemática de datos de seguridad para 3 medicamentos importantes que actualmente estaban en el mercado. Las pruebas ambientales mostraron años de eliminación ilegal de desechos tóxicos que habían
contaminado el agua subterránea en las comunidades cercanas a la instalación oeste. La detective Rivera me mantenía actualizada sobre el caso de envenenamiento. El laboratorio confirmó que el compuesto era un anticolinérgico experimental de la instalación de investigación privada de tu padre, explicó durante una de nuestras reuniones. Él lo había retirado personalmente 3 días antes de tu graduación. También encontramos notas en su oficina en casa que detallan los cálculos de dosis. Trabajé con las autoridades, proporcionando todo lo que sabía sobre las operaciones de la empresa y el comportamiento de mis padres. Los días se mezclaron en una neblina de entrevistas con la policía, reuniones con fiscales y la revisión de la recuperación de Sofía. Una semana después del incidente, me reuní con el agente especial Donovan de la Oficina Federal de Investigación, a petición suya. Esparció fotografías sobre la mesa entre nosotros. ¿Reconoce este lugar? Estudié las imágenes de lo que parecía ser una unidad de almacenamiento. En el interior había cajas de documentos, varias computadoras portátiles y, lo que es más inquietante, frascos de diversos compuestos cuidadosamente organizados en contenedores con temperatura controlada. No, respondí. Nunca he visto este lugar. Es una unidad de almacenamiento alquilada a su nombre, dijo, observando mi reacción con atención. Abierta hace 6 meses con lo que parece ser una firma falsificada. Mi sangre se heló. Estuvieron planeando esto durante meses, tendiéndome una trampa por si su plan original fallaba. Eso parece, acordó el agente Donovan. Encontramos evidencia en la computadora de su padre de múltiples planes de contingencia. El intento de envenenamiento fue en realidad el plan C. Los planes A y B involucraban trampas más elaboradas, que la habrían implicado a usted en espionaje corporativo y robo de datos. A medida que se armaba el caso, salieron a la luz más secretos familiares. Los registros financieros revelaron que mis padres habían estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas en el extranjero durante años. Exempleados se presentaron con historias de haber sido despedidos después de plantear preocupaciones de seguridad. 3 familias presentaron demandas alegando que sus seres queridos habían muerto por efectos secundarios que productos farmacéuticos Harris había ocultado deliberadamente durante los ensayos clínicos. A través de todo esto, Sofía y yo nos volvimos más cercanas de lo que habíamos sido nunca. La fachada de niña dorada se desmoronó mientras ella procesaba su propio sentido de traición y manipulación. Yo era su marioneta, admitió durante una de nuestras largas charlas en su habitación de recuperación. Todo lo que hice fue para complacerlos. Toda mi identidad se construyó en torno a ser la hija perfecta de los Harris. También era su escudo, señalé suavemente. Mientras fueras la exitosa y obediente, podrían descartarme como la hija problemática en lugar de cuestionar su propio comportamiento. 2 semanas después del incidente, recibimos la noticia de que nuestros padres estaban detenidos sin derecho a fianza después de que el juez los considerara riesgo de fuga debido a sus importantes activos en el extranjero. Su audiencia preliminar estaba programada para la semana siguiente. En la mañana de la audiencia, Sofía y yo nos reunimos para desayunar en una cafetería tranquila, lejos del juzgado. Ella todavía se movía con cuidado, su cuerpo no se había recuperado por completo del veneno. ¿Estás lista para esto?, pregunté, removiendo mi café intacto. No, admitió. Pero tenemos que estar allí. Necesito mirarlos a los ojos. Los escalones del juzgado estaban llenos de reporteros que gritaban preguntas mientras nos acercábamos. En el interior, la sala de audiencias se quedó en silencio cuando entramos. Todos los ojos se giraron para observar a la hija envenenada y a la hija objetivo. Nuestros padres se sentaron en la mesa de la defensa, ambos vestidos impecablemente a pesar de las semanas en detención. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas cuando vio a Sofía. Pero mi padre miraba al frente, negándose a reconocer a ninguna de las dos. La evidencia presentada fue contundente.
La fiscalía mostró el vídeo del brindis, mostrando claramente a mi padre dándome la copa específica y mi posterior intercambio con Sofía. Presentaron los informes de toxicología, y el rastro del compuesto coincidía exactamente con las muestras encontradas en el laboratorio privado de mi padre. Los registros financieros demostraron el motivo: mi fondo fiduciario que habría vuelto a ellos tras mi muerte. Lo más impactante para los espectadores fue una llamada telefónica grabada que mi padre había hecho desde la detención a un socio de negocios, pidiéndole que limpiara la situación con esas muestras del río y mencionando que Daniele siempre fue la hija problemática, nunca entendiendo la lealtad familiar. Cuando el juez dictaminó que había evidencia más que suficiente para proceder a juicio por todos los cargos, incluido intento de asesinato, mi madre colapsó en sollozos teatrales. Mi padre permaneció con rostro de piedra, solo su mandíbula apretada traicionaba su furia. Afuera del juzgado, los reporteros se arremolinaron de nuevo. Sofía me sorprendió tomándome de la mano y dirigiéndose a ellos directamente. Mi hermana y yo estamos cooperando plenamente con las autoridades. Pedimos privacidad durante este momento difícil mientras asimilamos la traición de nuestros padres. Gracias. Mientras nos abríamos paso entre la multitud hacia nuestro auto que nos esperaba, un reportero gritó: ¿Sabía usted que su hermana estaba cambiando las copas? ¿Fue usted parte del plan? Sofía se detuvo en seco, volviéndose con un fuego inesperado. Mi hermana me salvó la vida. Nuestros padres intentaron envenenarla. Y cuando se dio cuenta, tuvo segundos para decidir qué hacer. Ha cargado con una culpa innecesaria por mi sufrimiento. Pero las únicas personas responsables son Joseph y Eleanor Harris. Estaban dispuestos a matar a su propia hija por dinero y para encubrir sus crímenes. Esa es la historia que deberían estar contando. En los días siguientes, más familiares que apenas conocíamos se acercaron. Primos, tías lejanas, el hermano de mi padre, que había sido condenado al ostracismo de la familia décadas atrás por denunciar un escándalo farmacéutico anterior. Parecía que nuestro árbol genealógico estaba lleno de historias similares de control, manipulación y represalias contra cualquiera que desafiara el estilo de los Harris. Sofía y yo comenzamos el doloroso proceso de separarnos legal y financieramente de nuestros padres. Contratamos a nuestra propia abogada, una mujer amable pero muy astuta llamada Vivian Santos, quien nos ayudó a navegar por las complejidades de nuestra situación. El fideicomiso de su abuela está seguro, me aseguró durante una reunión. Los fideicomisarios han acelerado la transferencia dadas las circunstancias extraordinarias. En cuanto a productos farmacéuticos Harris, eso es más complicado. No quiero tener nada que ver con eso, afirmé con firmeza. Sofía asintió con la cabeza, de acuerdo. Yo tampoco. Pero tenemos una responsabilidad con los empleados que no estuvieron involucrados en las actividades criminales y con las comunidades afectadas por la contaminación. También está el asunto de los activos personales de sus padres, continuó Vivian. Es probable que el gobierno incaute gran parte o que se destine a la restitución de las víctimas. Pero aún habrá participaciones sustanciales que normalmente pasarían a ustedes como sus únicas hijas. Miré a Sofía, viendo mi propio conflicto reflejado en sus ojos. Necesitamos tiempo para pensar en eso, dije finalmente. A medida que avanzaba el verano, el caso contra nuestros padres se fortaleció. 3 ex ejecutivos de productos farmacéuticos Harris acordaron testificar a cambio de sentencias reducidas. Las pruebas ambientales confirmaron una contaminación generalizada atribuida directamente a productos químicos de investigación desechados incorrectamente. Los costos estimados de limpieza superaban los $100 millones. En agosto, 2 meses después del incidente de la fiesta de graduación, Sofía y yo regresamos a la casa de nuestra infancia con agentes de la Oficina Federal de Investigación para identificar documentos y pruebas adicionales. Caminar por las habitaciones silenciosas e imponentes se sentía surrealista.
Todo se veía exactamente como siempre, perfecto, frío y estéril. En el estudio de mi padre. Los agentes estaban catalogando cuidadosamente el contenido de su caja fuerte. Señorita Harris, llamó uno sosteniendo un pequeño diario de cuero. ¿Reconoce esto? Lo tomé con cuidado. El diario era viejo. Las páginas estaban amarillentas. En el interior, encontré la letra de mi abuela Lillian. Era un registro de sus propios descubrimientos y preocupaciones sobre productos farmacéuticos Harris. De décadas atrás. La última entrada, fechada poco antes de su muerte, decía: He arreglado la independencia financiera de Daniele. Solo ella tiene la conciencia y la fuerza para romper el ciclo del veneno de esta familia. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando se lo mostré a Sofía. Ella lo sabía, susurré. Estuvo tratando de protegerme todo el tiempo. Y tú me protegiste a mí, respondió Sofía, apretando mi mano. Eso es lo que hace la verdadera familia. 6 meses después de esa fatídica fiesta de graduación. Me paré en el porche de la casa del lago de mi abuela, viendo el sol de noviembre brillar sobre el agua. La propiedad había sido parte de mi herencia. Un refugio pacífico a 2 horas de Chicago que había visitado a menudo de niña. Ahora era mi hogar, al menos temporalmente, mientras decidía mis próximos pasos. El fideicomiso me había sido transferido oficialmente 3 semanas después del incidente. Los fideicomisarios acordaron por unanimidad acelerar el proceso dadas las circunstancias extraordinarias. Lo primero que hice fue establecer un fondo separado para la atención médica continua y la terapia de Sofía. Aunque se había recuperado físicamente, las heridas psicológicas eran profundas. Entrega de chocolate caliente, llamó una voz detrás de mí. Sofía salió de la casa llevando 2 tazas humeantes. Abrigada con uno de mis suéteres de gran tamaño. Se había mudado conmigo un mes antes, después de vender su condominio en el centro de la ciudad, el cual estaba demasiado lleno de recuerdos de cenas de negocios familiares y la aprobación de los padres. Momento perfecto, sonreí, aceptando la taza con gratitud. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado. Todo, acordó, instalándose en la silla Adirondack junto a la mía. ¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí con la abuela Lillian? Nos dejaba quedarnos despiertas hasta tarde viendo las estrellas mientras nos contaba historias sobre mujeres científicas que cambiaron el mundo. Recuerdo que madre odiaba esos viajes, me reí suavemente. Estaba convencida de que la abuela nos estaba llenando la cabeza con una independencia peligrosa. Tenía razón en eso, al menos. La sonrisa de Sofía se volvió contemplativa. Los fiscales llamaron esta mañana. Están ofreciendo un acuerdo de culpabilidad. Mis manos se apretaron alrededor de la taza caliente. ¿Qué tipo de acuerdo? 20 años para padre por el cargo de intento de asesinato más los delitos ambientales. 15 para madre si testifica sobre el fraude corporativo. Hizo una pausa. ¿Quieren saber si nos oponemos? Miré hacia el lago, viendo a un águila volar en círculos perezosamente sobre el agua. ¿Y tú? No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere que enfrenten un juicio completo, que se exponga todo. Pero otra parte solo quiere que se termine. ¿Que termine? Terminé por ella. Lo entiendo. Nos sentamos en un silencio cómodo. Una nueva dinámica para hermanas que habían pasado la mayor parte de sus vidas como extrañas, ocupando el mismo espacio familiar. Los últimos meses habían forjado un vínculo genuino entre nosotras, construido sobre un trauma compartido, pero que se expandía hacia una amistad y confianza reales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del Dr. Luis. La entrevista de trabajo ambiental salió bien. Quedaron impresionados con tu propuesta de investigación sobre la remediación de residuos farmacéuticos. Llámame para los detalles. Sonreí, mostrándole el mensaje a Sofía. Después de que las aguas se calmaron, había comenzado a contactar empresas de ciencias ambientales especializadas en la limpieza de
Contaminación industrial. Mi experiencia en bioquímica, combinada con mi enfoque ambiental, me hacía estar especialmente calificada para trabajar en la contaminación farmacéutica en particular. Se sentía correcto usar el conocimiento de los Harris para curar parte del daño que mi familia había causado. Sofía tenía su propio viaje de sanación. Había renunciado a productos farmacéuticos Harris inmediatamente después de ser dada de alta del hospital y había pasado meses ayudando a las autoridades a comprender las operaciones de la empresa y a identificar qué ejecutivos habían sido cómplices de los crímenes. Ahora estaba considerando estudiar derecho. Inspirada por los fiscales y defensores de víctimas que había conocido a través de nuestro caso. La casa será confiscada la próxima semana, mencionó, refiriéndose a nuestro hogar de la infancia. Querían saber si hay algo personal que queramos recuperar primero. Negué con la cabeza. Nada que necesite allí. ¿Qué hay de ti? Ya me llevé los álbumes de fotos. Los reales. No los retratos familiares montados que madre tenía en la sala de estar. Los espontáneos que Nora solía tomar. Nora había sido nuestra ama de llaves durante 15 años. Lo más parecido a una figura materna amorosa que habíamos experimentado a diario. ¿Has sabido algo de Nora?, pregunté. Está en Florida con su hija. Me envió un paquete de ayuda la semana pasada con galletas caseras y una nota diciendo que siempre supo que nos liberaríamos eventualmente. Los procedimientos penales continuaron su lenta progresión a través del sistema de justicia. Nuestros padres mantuvieron su inocencia públicamente mientras sus abogados negociaban frenéticamente detrás de escena. La evidencia era abrumadora, con nuevos detalles que surgían regularmente a medida que los ex empleados se presentaban. Lo más doloroso fue descubrir a través de correos electrónicos corporativos que nuestros padres habían sabido sobre la contaminación ambiental durante más de una década. Las comunidades río abajo de la fábrica habían experimentado tasas elevadas de cáncer y defectos de nacimiento. Información que mis padres habían suprimido sistemáticamente a través de acuerdos confidenciales y estudios manipulados. Canalicé mi enojo hacia la acción, estableciendo una fundación con parte de mi herencia dedicada a proporcionar atención médica y pruebas ambientales para las comunidades afectadas. No podía deshacer el daño, pero era un comienzo para reparar el legado de los Harris. Los medios de comunicación perdieron interés gradualmente en nuestra historia a medida que surgían nuevos escándalos, permitiéndonos un valioso anonimato para reconstruir nuestras vidas. Comencé a ser voluntaria en un programa de monitoreo de la calidad del agua en el lago, encontrando sanación en el simple acto de proteger algo hermoso. En una fría mañana de enero, exactamente 7 meses después de la fiesta de graduación, Sofía y yo nos sentamos en la sala del tribunal mientras nuestros padres aceptaban sus acuerdos de culpabilidad. Parecían más pequeños de alguna manera. Su ropa de diseñador reemplazada por atuendos de negocios tenues. Su comportamiento imperioso disminuido por los meses de detención. Mi madre lloraba en silencio mientras el juez detallaba sus crímenes. Mientras mi padre permanecía estoico, con los ojos fijos en una distancia intermedia. Ninguno de los dos nos miró a nosotras, sus hijas, sentadas en la galería. Cuando se les preguntó si querían hacer declaraciones antes de la sentencia, mi madre se negó a través de sus lágrimas. Mi padre se puso de pie y por un breve momento, pensé que podría expresar remordimiento. En cambio, habló sobre su vida de contribuciones a la ciencia médica y cómo siempre había hecho lo necesario para proteger el negocio familiar. Se describió a sí mismo como una víctima de los cambios en los estándares regulatorios y expresó la esperanza de que la historia lo juzgara de manera más justa que este tribunal. Ni una sola vez reconoció a las comunidades que su empresa había envenenado. A los pacientes dañados por datos de seguridad de medicamentos falsificados. O su intento de asesinar a su propia hija. En su mente, seguía justificado, un hombre que simplemente había hecho lo necesario.
Cuando el alguacil se los llevó para comenzar sus sentencias, sentí una compleja ola de emociones. Tristeza por lo que nuestra familia podría haber sido. Enojo por su continua negativa a asumir la responsabilidad, pero predominantemente una abrumadora sensación de alivio. Finalmente había terminado. Afuera del juzgado, lejos del pequeño grupo de reporteros. El Dr. Lewis esperaba con Taylor y Zoe, mi familia elegida. Quienes me habían apoyado incondicionalmente a lo largo de la terrible experiencia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Taylor, abrazándome con fuerza. Libre, respondí simplemente. Como si finalmente pudiera respirar. En los meses siguientes, Sofía y yo continuamos nuestros viajes de sanación separados pero entrelazados. Vendimos la mayor parte de los bienes personales de nuestros padres, dirigiendo las ganancias hacia un fondo de compensación para las víctimas. Acepté el puesto en la empresa de remediación ambiental enfocándome específicamente en la limpieza del sitio de la instalación oeste de Harris. Sofía comenzó su primer semestre de la escuela de Derecho decidida a especializarse en Derecho ambiental y responsabilidad corporativa. Mantuvimos la Casa del Lago como nuestro refugio compartido. Un lugar que guardaba recuerdos felices incontaminados por la influencia de nuestros padres. A veces nos sentábamos en el muelle hablando hasta altas horas de la noche, procesando nuestro complicado dolor por la familia que habíamos perdido y la que nunca habíamos tenido realmente. ¿Crees que alguna vez los perdonarás?, me preguntó Sofía una noche mientras veíamos el atardecer pintar el agua en tonos dorados y carmesí. Consideré la pregunta cuidadosamente. No sé si el perdón es la palabra correcta. He aceptado lo que pasó y quiénes son. He liberado él. Enojo porque cargarlo solo me estaba lastimando a mí. Pero el perdón se siente como si requiriera arrepentimiento de su parte, y no creo que sean capaces de eso. Ella asintió pensativa. Sigo pensando en la naturaleza frente a la crianza. ¿Nacieron de esta manera o algo los hizo así? Y. De cualquier manera, ¿qué significa eso para nosotras? Significa que tenemos opciones, dije con firmeza. Su sangre corre por nuestras venas. Pero sus valores no tienen que correr en nuestros corazones. Nosotras podemos decidir en qué tipo de personas nos convertimos. Un año después de la fiesta de graduación, me encontraba en un podio dirigiéndome a una conferencia sobre el impacto ambiental farmacéutico. Mientras discutía enfoques innovadores para la remediación, vi a Sofía en la audiencia, grabando orgullosamente mi discurso en su teléfono. A su lado estaban el Dr. Lewis, Taylor, Zoe y un creciente círculo de amigos y colegas que se habían convertido en nuestro sistema de apoyo. El viaje había sido doloroso más allá de la imaginación. Pero, parada ahí, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca había experimentado en la casa de los Harris. Un sentido de pertenencia genuino, no basado en el cumplimiento o los logros o la conexión genética, sino en el respeto mutuo, los valores compartidos y el cuidado auténtico. Mis padres me habían visto como un problema a resolver, una amenaza a eliminar. Habían intentado envenenar no solo mi cuerpo, sino mi espíritu, mi independencia, mi propio sentido del yo. Al elegir defenderme y negarme a convertirme en víctima o villana en su narrativa, había descubierto mi propia fuerza y propósito. La herencia que me dejó mi abuela era valiosa. Pero su verdadero regalo había sido creer en mi capacidad para romper el ciclo tóxico. Esa fe me había salvado la vida y ahora estaba moldeando mi futuro. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte de relaciones familiares tóxicas? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para seguir adelante? Espero que mi historia te recuerde que el parentesco de sangre no le da a nadie el derecho de lastimarte y que, a veces, las familias más amorosas son las que creamos para nosotros mismos. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias de supervivencia y renovación. Y recuerda, el antídoto más poderoso contra el veneno es la verdad. Gracias por escuchar mi viaje.